La semana pasada, las familias marroquíes que se quedaron en nuestra ciudad debido al cierre de la frontera pudieron volver a casa. Han sido meses de negociaciones entre ambos gobiernos para poder solucionar con éxito precisamente esta situación. Hoy concretamente en nuestro programa Suplemento vamos a conocer cómo fueron esas negociaciones, así también como la convivencia de estas familias en nuestra ciudad. Suplementos, Televisión Melilla, hoy con los repatriados vuelven a casa. La pandemia no solo ha afectado a la salud y la economía, las relaciones entre los países se han visto también afectadas a nivel mundial por esta situación. El pasado 13 de marzo, Melilla veía cómo Marruecos cerraba sus fronteras con España. Dicha decisión, tomada desde Rabat sin previo aviso y sin comunicarlo a las autoridades españolas, provocó que muchas familias marroquíes que viajaban hasta su lugar de destino se encontraran que no pudieron pasar, quedándose en nuestra ciudad sin apenas recursos para afrontar dicha situación. Tanto la delegación de gobierno como la ciudad se pusieron en marcha para dar una pronta solución a la situación que estas familias estaban viviendo en esos momentos. Por parte de la delegación de gobierno se empezó a gestionar la repatriación de las personas a su país de origen para que pasaran el menor tiempo posible en nuestra ciudad. Pues como sabéis, desde aquel cierre de fronteras sí que hubo un número importante de personas que esa misma noche se enteraron de, pues de todo lo que iba a pasar y del cierre en la hora siguiente, pero hubo otro número importante de personas pues que o bien porque no se enteraron o por otras circunstancias pues no salieron de la ciudad. Sin embargo, la parte española, sabéis que pues, estuvimos haciendo gestiones para que estuviera pues, durante un periodo determinado abierta y que sí que se pudieran producir los retornos a la inversa. Pues como decía, este proceso se inició ya hace unos meses, que acabó con la materialización de una repatriación de 200 personas, pero fue insuficiente. Es cierto que no sabíamos con qué número de personas nos encontrábamos, un número real. Por lo tanto, desde aquel momento, desde la repatriación anterior, empezamos a contabilizar, hubo personas que se apuntaron a estos listados, estos famosos listados de los que llevábamos hablando durante estos días, o bien a través de Guardia Civil, de Policía Nacional o incluso del propio registro de aquí de Delegación de Gobierno. Con ello lo que hicimos pues, fue cotejarlo, refundirlo en un único listado que trasladamos pues, directamente a las autoridades marroquíes con el fin de poder seguir trabajando en estas repatriaciones porque vimos que el número era bastante elevado. La respuesta fue pues, que por supuesto que íbamos a trabajar, entonces empezamos a tener pues este trabajo en colaboración, tanto el Gobierno de España como el Gobierno del Reino de Marruecos, y finalmente pues se pusieron en contacto para decirnos que sí, que había luz verde a todo esto y que se iban a sacar a todas aquellas personas que quisieran retornar a su país de origen. Por lo tanto, actualizamos todos esos listados, la gente volvió a inscribirse y a partir de ahí pues comenzó todo este dispositivo que ha acabado finalmente con 736 personas, además de las 200 que ya pues se trasladaron o retornaron a su país hace meses. Mientras se gestionaban las repatriaciones, las familias tenían que permanecer en algún lugar seguro. La ciudad contribuyó a ello, habilitando en un primer momento el cementerio musulmán. Nosotros, en el momento que ocurre, digamos, la situación de pandemia, ¿no?, en la que todavía seguimos en ella, el momento inicial cuando Marruecos decide cerrar frontera, claro, nos vemos en la situación de personas atrapadas sin ninguna opción habitacional ni tampoco de amparo, ya sea de alimentos, medicamentos. Entonces, en diferentes conversaciones entre diferentes miembros del gobierno de ver cómo atajar
el problema y la situación que estaban padeciendo. Yo, como consejero responsable del área del menor y la familia, mi implicación tenía que ser sí o sí, ¿no? No había opción de, bueno, en medio ambiente, no hay una aplicación directa, pero ello no quita de que desde otras áreas de gobierno, como el caso de infraestructura, también participaron en contribuir a la solución para que estas personas no se vieran en la situación en la que se vieron en aquel momento. Cuando nos enteramos y nos llega la noticia de que hay personas atrapadas justo en el punto fronterizo de Beni Enzar, y habiendo estado por casi una semana, si no recuerdo mal, en la calle, siendo la ciudadanía la que llevaba digamos, todo tipo de enseres, alimentos para que esas personas mínimamente pudieran estar, digamos, con los elementos, las necesidades básicas cubiertas, no podíamos permitir nosotros desde Ciudad que esa imagen se proyectara. Es decir, unidades familiares completas donde había menores, donde había personas mayores también, porque nosotros, aunque no tenemos el ámbito de protección del mayor en lo que se refiere a la asistencia social, pero sí tenemos una implicación con el área del mayor y de intentar también siempre contribuir al bienestar de nuestras personas mayores. Lo que hago yo es, en el momento de enterarme de la situación, ir a frontera y ver un poco la situación en la que se encontraban, ¿no? En conversaciones con otras áreas, al ver que no había espacios disponibles en ese momento, lo que hicimos fue trasladar a esas unidades familiares y mujeres también, porque algunas sí pertenecían a unidades familiares completas, digamos, con menores a cargo, pero también había algunas personas mayores, incluso mujeres, que no podíamos permitir que eso ocurriera. Lo que hicimos fue acondicionar el cementerio musulmán, una dependencia además de medio ambiente, que no es de la Consejería de Distrito, pero una petición que hice yo como consejero de distrito al consejero de medio ambiente, se nos facilitó la instalación y pudimos trasladarlas para que no durmieran a la intemperie y que además se les pudiera digamos, hacer llegar todo tipo de ayuda, alimentos y también un mínimo de asistencia médica para que aquellos menores no se vieran en una situación comprometida. En el momento en el que tomamos la decisión de habilitar ese espacio para que estas familias pudieran estar completas, ¿no?, en un lugar donde tuvieran un refugio, el cementerio se empieza a convertir como una opción para que todas aquellas personas atrapadas en la ciudad y que de forma circunstancial podían verse amparadas en algún tipo de alojamiento improvisado, porque es cierto que la ciudadanía, el pueblo de Melilla, fue ejemplar. O sea, había familias o personas migrantes en la calle sin opción ninguna y hubo ciudadanos que acogieron a estas familias, ¿no?, después de que nosotros actuáramos y diéramos, ¿no?, las garantías mínimas para que cualquier ser humano no se viera denigrado en una situación como aquella. Claro, el cementerio, al encontrarse en una situación donde los niños podían correr, estar con sus madres y también estar asistidos en lo que alimento y asistencia médica, se convierte en una opción, ¿no? Nos ocurrió que en plena situación de alarma, cuando la movilidad era restringida, había personas que se les daban de alta en el hospital comarcal. Pero es que entre estas personas que se les daba de alta había madres recién, digamos, con su criatura en brazos, que no tenían opción dónde ir. Ante esta situación nosotros no podíamos ser indiferentes a lo que, de hecho, mismos policías, ¿no?, trasladaban a esas mujeres antes que estar en calle al cementerio, donde las acogimos, no gustosamente por lo que las condiciones que debieran de ser no fueron, porque al final es un sitio también improvisado, pero sí gustosamente en el sentido de que no se quedaban en la calle y que les podíamos dar, ¿no?, una alternativa, digamos, no hasta el ideal que se pretendía, pero sí que no andaran, digamos, circulando de forma, digamos, sin fin o sin un objetivo o unas garantías mínimas para estas madres.
bueno, con el cierre, o el anuncio de cierre, mejor dicho, del puesto fronterizo entre nuestra ciudad y Marruecos, se dio la circunstancia en que determinados marroquíes que estaban pasando el mar de Alborán, es decir, que venían o bien de Marruecos o bien de otras provincias de la península, llegando a Melilla, se coincidió con el cierre del puesto fronterizo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, además, aquella noche en la que muchas familias se quedaron en las puertas de la frontera porque se encontraron que el puesto de Benienzar había cerrado, ¿no? Se intentó dar una solución pronta y rápida, y esta fue directamente habilitar el cementerio musulmán y darle la posibilidad también de regresar al punto de origen. Pero es cierto que nos encontramos con una situación, ¿no? Hay una frase, voy a usar la colación, hay una frase muy correcta, y es que dice que el COVID vino sin manual de instrucciones, ¿no? Y tan cierto, porque no era solo una crisis sanitaria, sino todo lo que trajo consigo, ¿no? Y esto era uno de los elementos: personas encerradas en países que no eran los suyos, lejos de sus familias, en casas que no eran las suyas, y esto pasó en nuestra ciudad principalmente, bueno, por ese elemento fronterizo que tiene Melilla. Pues nos encontramos con estas primeras personas, pero luego nos seguimos encontrando a lo largo del tiempo, bueno, pues con todas esos transfronterizos, personas que pasaban diariamente, que se habían quedado encerrados en la ciudad, principalmente empleadas del hogar. Nos habíamos encontrado con personas que deambulaban, que vivían en cuevas, que vivían en condiciones infrahumanas, que también estaban aquí, que no eran nacionales españoles. Es decir, nos encontramos con que Melilla, evidentemente, poníamos de manifiesto lo que ya sabíamos, ¿no? Que tenemos una presión migratoria muy por encima de lo esperado. Tras conocer el número de personas que se quedaron en nuestra ciudad sin posibilidad de poder pasar a su país, la ciudad pensó en cómo afrontar a largo plazo este tema, buscando las instalaciones. En un primer momento a estas familias se les da cobijo en el cementerio musulmán, que tengo que destacar la colaboración activa y sin los cuales no podría haber salido delante de la Comisión Islámica y de los responsables del cementerio musulmán, que han hecho un trabajo espléndido y total y absolutamente filántropo en este sentido. Igualmente, con el resto de personas que se habían quedado encerradas, bueno, pues ya sean el resto de hombres o incluso gente que se quedaba en la calle, bueno, pues se habilitaron distintas instalaciones, siempre acorde a la situación del momento. En un primer momento lo que se habilitó fue el pabellón Lázaro Fernández, que a los días se quedó más que pequeño, es decir, eso tenía una capacidad para 170 personas, y a los 2 días quedó el aforo superado, ¿no? Además de, ciertamente Lázaro Fernández, bueno, pues estaba en medio de un núcleo urbano como es el barrio del Real, y los ruidos, los alborotos, los altercados generaban un perjuicio importante a los vecinos. Por lo tanto, tuvimos que actuar nuevamente con la máxima celeridad, y se trasladó el núcleo de albergue provisional al Quinto Pino, a las instalaciones del Quinto Pino. Unas instalaciones que en tiempo récord, y tengo que felicitar a las empresas, están sí con ánimo de lucro, pero que en un tiempo récord habilitamos unas instalaciones que no estaban ni mucho menos pensados para ello, como un gran albergue, un albergue con capacidad para 350 personas y podrían llegar hasta 400 personas. La mala fortuna que una semana de lluvias torrenciales evidentemente pusieron de manifiesto las limitaciones que tenía ese albergue, esa instalación totalmente, evidentemente improvisada, esa instalación rápidamente montada. Y tengo que recordar que fue una de las semanas más difíciles en la gestión de la pandemia, ¿no? El anunciar que personas de nuestra ciudad, seres queridos melillenses, estaban falleciendo a causa del coronavirus, fue la información más dura que se tuvo que transmitir y los días más duros para este consejero, sin duda. Pero esa semana de lluvias en las instalaciones del Quinto Pino, bueno, pues hicieron, por ejemplo, que a las 5 de la mañana la delegada del gobierno y yo nos plantásemos en el Quinto Pino a las 5 de la mañana con un diluvio, ¿no? Es decir, era necesario darles también una salida pronta y rápida a esas personas que estaban en esas condiciones. Hubo una noche de impasse, una noche en la que no se sabía muy bien qué hacer. El presidente dudaba en ofrecer una nueva instalación o no, y además no teníamos ninguna duda en que no podían permanecer un minuto más en el Quinto Pino.
y esa misma noche, que la lluvia era constante, se trasladaron al polígono industrial para intentar por lo menos cubrir esa noche, y al día siguiente se habilitaron las instalaciones de hoy vigentes de la Plaza de Toros. Unas instalaciones que pusieron aún más de manifiesto la gran presión migratoria de la ciudad, porque empezaron a llegar mujeres y ascendimos a 550 personas en las instalaciones de la Plaza de Toros. Unas instalaciones que, bueno, pudimos acomodar muchísimo más. Las cámaras de televisión Melilla han estado en la Plaza de Toros tantas veces como así lo han solicitado. Bueno, tenían comedor, zona de esparcimiento, un cine, un campo de fútbol, camas, una mezquita, una zona de mujeres, una zona para posibles infectados, la zona general, una clínica que habilitó Cruz Roja, a los cuales también les tengo que agradecer el papel protagonista que ha tenido Cruz Roja desde el inicio de todo esto. Melilla Acoge también, que ha hecho un trabajo excepcional en cuanto a la ropa, el vestido de todas esas personas. Son muchas las organizaciones que han colaborado con la Ciudad Autónoma, con la delegación del Gobierno, en intentar darle la mayor dignidad a estas personas, ¿no? Porque es cierto que mujeres adultas, sí, sin carga en ese momento, en lo que se refiere a menores, sí, el lugar donde se pretendió que fueran alojadas fue en Plaza de Toros, pero en un lugar compartimentado. Es decir, que las mujeres podían tener su espacio, pues por cuestiones obvias, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Que muchas de esas mujeres preferían estar en el cementerio que estar en Plaza de Toros con toda la situación compleja, ¿eh? Es decir, sí, también que la situación de Plaza de Toros era mucho más compleja que la que nosotros teníamos en el cementerio en ese momento. Entonces, ante esas circunstancias de diferencia, muchas mujeres se veían más seguras estando en el cementerio que estando en Plaza de Toros, pero sí se les proporcionó una opción en Plaza de Toros. Por otra parte, desde la delegación del Gobierno se seguía trabajando para dar una solución rápida a este problema. Las negociaciones entre el Gobierno español y marroquí fueron constantes y fluidas, por lo que se pudo seguir trabajando sin descuidar la situación sanitaria de estas familias para preparar su retorno. Que es importante no perder de vista nunca la situación sanitaria. Es algo complicado para nuestro país, pero también para el Reino de Marruecos, la incertidumbre de lo que iba a pasar, de lo que no, y sobre todo pues sin una fecha determinada para esa reapertura de la frontera, pues por lo que decíamos, siempre hay que ir evaluando, analizando toda la situación epidemiológica y con ello pues iba vinculado, ¿no?, este cierre. Por lo tanto, evidentemente yo llego hasta donde llego, entonces la cuestión esta también se ha estado trabajando pues a otros niveles, por supuesto. Nosotros lo que hicimos, por la parte que nos compete además, es sobre todo facilitar todos estos listados, el número de personas, para que pues el Gobierno central tuviera pues todos los datos pertinentes para poder trabajar con un número concreto. En estos días, que es cuando hemos estado pues en estrecha colaboración para que todo se realizara con éxito, tengo que decir que la colaboración ha sido máxima. Incluso hay personas que por circunstancias o por determinados motivos que desconocemos se inscribieron en estos listados y finalmente no se personaron en la frontera. El Gobierno marroquí nos autorizó además sobre la marcha pues
poder tener como un listado de suplentes para personas que pudieran ocupar esas plazas y que no quedasen desiertas y pudieran retornar pues a la mayor brevedad posible. Entonces, bueno, pues ha sido un trabajo complicado, ha sido un trabajo de muchos meses, porque evidentemente ambos gobiernos pues tenían que contar con toda esta información, pero bueno, a la vista está que la colaboración ha tenido que ser buena, porque finalmente el resultado ha sido positivo. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que quedarnos con que el dispositivo, la actuación se ha desarrollado y ha finalizado pues con éxito. Nosotros lo que hicimos fue inscribir a todo el mundo. En principio, claro, queríamos priorizar sobre todo a estas personas vulnerables. Había personas, por ejemplo, una señora con proceso oncológico que necesitaba su tratamiento que tenía en Marruecos, otras personas, no sé, una señora con Alzheimer, mujeres muy mayores, las mujeres también que se quedaron atrapadas y que estaban residiendo en la Plaza de Toros. A todas estas personas intentamos darle prioridad máxima. Después había algunos casos que evidentemente no nos llegaba información, entonces lo íbamos poniendo pues por orden de prelación, por orden al que se iban apuntando, básicamente, en el que se iban apuntando, perdón. Y nada, básicamente pues en eso nos basamos, contactamos con todas estas personas por teléfono, algunos pues evidentemente los teléfonos, pues, anécdotas, ¿no? Pues estaban erróneos, pues habían dado teléfonos de otras personas, fue difícil contactar. Algunos nombres se duplicaban, pero porque a lo mejor en un sitio se apuntaban con NECUA, en otra con el pasaporte y después no coincidían, no sabíamos si era la misma persona, eran diferentes. Entonces también hemos tenido, como en toda actividad o operación que se desarrolla, pues anécdotas de ese tipo. Después personas que sí que se apuntaron y finalmente decidieron, pues como decíamos, por circunstancias desconocidas, no salir. Pero bueno, finalmente el número fue importante, al final hemos podido sacar a todas estas personas. De hecho, en un principio teníamos autorizados 3 retornos de 200 personas cada una, como bien comentamos en aquella declaración institucional. Marruecos sí nos pidió por organización y por poder realizar todo el tema de test de detección de COVID, que hubiese un margen de 48 horas entre cada una de las salidas y que no superase las 200 personas. Entonces nosotros nos basamos en esos criterios para la elaboración de listas, pero vimos que nos faltaba un cuarto día porque no podíamos sacar a todas estas personas. Hablamos con ellos y nos dieron además la respuesta muy rápido, nos dijeron que sí, que sin ningún problema, y ya finalmente pues pudimos sacar a esa parte que nos quedaba y que salió finalmente en el día de ayer. La delegación de gobierno ha programado esta salida a Marruecos lo más ordenada posible. Unas 200 personas más o menos están pasando nuestra frontera de forma escalonada. Para llevar a cabo dicho procedimiento se pusieron en marcha un dispositivo de seguridad y control donde las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con algunas ONGs, estuvieron en todo momento asegurando el control de las personas en el paso fronterizo. Bueno, durante estos días, que además desde Delegación de Gobierno hemos estado mandando una nota informativa, pues un poco para dar a conocer el número final de personas, como decíamos, que retornaban a su país. He aprovechado para agradecer todos los días el trabajo de estas personas, pero sí que, si me permitís, siempre he hecho una mención especial al Cuerpo Nacional de Policía, porque se ha implicado y ha tenido presente a un dispositivo bastante amplio. Más de 50 personas han estado a pie de frontera. Bueno, pues todo el circuito, tanto de personas que pudieran incluso inscribirse en la propia frontera, pues por lo que decíamos, ha habido casos que, si queréis, también entramos ahora, casos pues de una especial vulnerabilidad, que iban a la frontera por si alguien no podía salir y que pudiesen ocupar ese puesto. Bueno, pues ellos instalaron unas mesas donde la gente podía acercarse y apuntarse, también para la identificación de todas estas personas, que las listas que se enviaban desde Delegación de Gobierno pues pasaran por diferentes filtros con estas personas. Entonces el despliegue ha sido máximo, pero también he tenido que agradecer, por supuesto, el apoyo de la Guardia Civil, que también ha estado ahí, policía local, agentes de movilidad, Cruz Roja, Save the Children, Eulen, han estado todos ahí trabajando de manera coordinada, de manera
conjunta ayudando, cogiendo maletas, ayudando a personas que no podían desplazarse porque tenían dificultades en la movilidad. Un sinfín de actuaciones que, bueno, pues que una vez más demuestra la profesionalidad y con los grandes profesionales que contamos en la ciudad autónoma de Melilla y que por lo tanto tenemos esa gran suerte de contar con estas personas. O sea que hoy también quiero aprovechar para ese agradecimiento a la labor que han estado realizando durante estos días. También, por supuesto, a todas las personas que desde Delegación de Gobierno han estado trabajando y en el registro, inscribiendo a personas, ayudando con los listados, llamando y localizando a todas estas personas, a todos ellos y a todas ellas. De verdad, muchísimas gracias porque han formado un gran equipo. Como acabamos de escuchar de la mano de la delegada del Gobierno, las instituciones de nuestra ciudad pusieron en marcha todo el dispositivo de seguridad que tienen a su alcance para hacer efectivo la repatriación de estas familias. Pero además de contar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también las organizaciones no gubernamentales se sumaron a esta iniciativa, apoyando en todo momento a estas familias que no pudieron retornar a sus hogares. Hasisa Benaissa, más conocida como Sisi, es una de las muchas voluntarias que estuvo desde un primer momento atendiendo a las personas en la frontera. Nosotros llegamos aquí a las 10 de la mañana y vimos muchísima cantidad de gente que se quedó con la sorpresa, uy, la frontera está cerrada. Pues nada, entre una cosa y otra, lo primero fue más oye, vamos a darle desayuno a esta persona porque se han quedado tiradas, porque no sabíamos qué tiempo iba a estar cerrada la frontera. No sabíamos si iba a estar una semana, 2 días, 3 días. Pero ¿qué pasa? Que conforme nosotros estábamos trayéndoles comida y todo eso, ya la gente, cuando ya dijeron de que la frontera está cerrada, ya con el COVID, todo el mundo confinado, ¿qué vamos a hacer? Y entonces allí empezamos a trabajar todo el mundo. Las organizaciones, cada uno con sus siglas, pero en ese momento éramos gente que solamente estábamos trabajando humanitario, todo el mundo a trabajar porque había gente que se necesitaba. La mayoría fueron grupos de WhatsApp, o sea, metíamos gente en los grupos de WhatsApp y ahí se decía todo, tenemos que ayudar a tal, tenemos que ayudar a cual. Cuando se llevaron la gente al cementerio, ya empezaron, falta cama, falta manta, en los mismos grupos que éramos 100 y pico de personas, pues yo tengo tal, vete a fulanito que te va a dar no sé qué. Y ahora ya te digo, las siglas en ese momento, lo que son las siglas de cada uno, se han olvidado. O sea, la gente ya empezó solamente lo que es el voluntariado, la humanidad y más. Y las mujeres que tenían bebés y todo eso era, no vamos a dejar los niños desamparados. Salían del hospital, se quedaban tirados, pues por los WhatsApp, toda la mayoría del trabajo se ha llevado a través de WhatsApp porque claro, estábamos en un momento confinado y los que podían salir eran 4 o 5, pues esas personas recorrían todo Melilla con sus coches. A más de 200 personas que han estado en la calle, aparte yendo para las casas porque nos llevan de las casas, oye, que yo tengo tal cosa, si lo queréis llevar, muchísimas. Yo creo que Melilla entera se ha volcado, yo creo que Melilla entera. Creo que no ha quedado ninguno, puede ser que esté en duda, que no haya ayudado. Todo el mundo ha ayudado, todo el mundo. Y como bien ha comentado Hasisa, todos los voluntarios de las diferentes ONG de nuestra ciudad que se pusieron en marcha para ayudar precisamente a estas familias, entre ellas, por ejemplo, Cruz Roja Española. Bueno, lo primero que se activa es la coordinación. En realidad nosotros trabajamos como cadena. Son todo una serie de eslabones y todo unido es como se funciona y fluyen las ayudas, esa es la verdad. Entonces empieza de la coordinación y una logística. Y ya desde el primer momento que sabemos qué gestión vamos a realizar aquí, pues se pone en marcha, en este caso, por ejemplo, lo que era personal sanitario, material sanitario, y la verdad es que se ha hecho... También ponemos, por ejemplo, también, aparte de lo sanitario, tenemos que atender la situación de estas personas, en la situación que se han encontrado, porque si para nosotros es difícil, nos cuesta trabajo adaptar nuestra vida a esta situación de la pandemia, pero lo hacemos dentro de nuestra propia rutina. Si a estas personas, aparte de eso, se les rompe su rutina, el contacto con sus seres queridos, pues ponerse en su piel es muy difícil y muy complicado, pero tratamos de ser empáticos, sobre todo mucho respeto y un trato por igual. Claro, lo que comentaba antes de romper con ellos su rutina diaria, hay que adaptar a un tipo de rutina en cuestión de higiene, revisión de protocolo sanitario, importante para ellos y para nosotros. Y eso la verdad es que se ha llevado muy bien, porque hemos organizado rápido, nos hemos adaptado a la situación de estas personas
y entonces, claro, han tenido que acostumbrarse a un horario para duchas, para revisión, por ejemplo, había muchas personas mayores que tenían que tener su revisión de las constantes vitales, de tensión, glucosa. Entonces, claro, les ha costado un poco empezar con la rutina, y como ha habido varios cambios, el Quinto Pino, primero lo del polideportivo, pero francamente, aunque se ha hecho todo ese tipo de traslado, el voluntario, que además que se adapta rápido y es flexible a todas las situaciones, hemos marcado rápido la rutina y la verdad es que se han adaptado bien. Estuvimos con Hasisa del voluntariado visitando las dependencias del cementerio musulmán, donde pudimos comprobar el lugar donde este grupo de mujeres con niños a su cargo estuvieron viviendo durante todos estos meses de espera. La situación al principio fue extraña, ya que se tuvo que organizar todo contrarreloj, pero luego poco a poco se fue normalizando. La organización ha sido un poquito muy rara, porque a las mujeres la verdad que no se le encontraba sitio. Entonces, tocando puertas, a ver dónde la íbamos a ubicar y dónde, pues hablando con la gente de la CIM, pues nos dicen el cementerio. Y aquí había por lo menos 15 mujeres. Había mujeres que tenían un montón de niños, mujeres que tenían recién nacidos, mujeres mayores. Y había mujeres con marido, ¿vale? Entonces la convivencia, la verdad al principio era un poquito duro todo, porque quedarte confinado en un cementerio donde hay tumbas, verás recintos grandes, pero claro, no es adecuado pero bueno, han podido vivir y hemos podido tirar para adelante con todas ellas. Y gracias a Dios, pues hasta ahora, la verdad que ver la desolación que hay más que nada se echa de menos, porque claro, quiera o no, hemos convivido con ellas, más o menos todo el tránsito desde cuando se han quedado encerradas hasta ahora. Pero ahora que están en su casa, pues queda esto vacío, y como veréis también los dibujitos que han estado haciendo los niños que están por allí en las paredes, pues la verdad que te da un poquito de... no sé, las echas de menos y todo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, el trabajo ha sido un trabajo formidable de todos los voluntarios. Y te puedo decir que son un montón de organizaciones que se han juntado. Yo siempre digo, cuando no son ellas las que van a hablar de sus siglas, no sé quién para hablar las siglas de nadie. Pero el voluntariado se ha juntado, no ha importado ni color, ni etnia, no ha importado nada, ha importado en este momento a que había que hacer un trabajo humano y lo hemos hecho entre todos. Por lo tanto, se han creado como una familia, ¿no? Realmente. Sí, porque esto ya nunca lo van a olvidar. Hasisa recuerda con cariño cómo era el día a día de estas mujeres y sus hijos durante estos meses, donde la convivencia entre ellas propició convertirse en una gran familia. El alimento aquí en el cementerio es un buen almacén. Ha habido donaciones de gente, ha habido también banco de alimentos que está trayendo. Entonces, pues con las donaciones y el banco de alimentos se ha podido cubrir todas las necesidades. Ahí arriba tenemos lo que es el almacén donde se guarda todo el alimento, y aparte hay una cocina donde ellos han podido compartir momentos buenos y momentos malos, charlas y todo eso, de beber, de tomarte un vasito de café hasta las tantas de la noche con un vasito de té, ¿vale? Y al principio eran los hombres los que cocinaban, pero ya luego cuando ya estuvieron aquí las mujeres eran ellas las que hacían lo que era lo típico, la jarera, cuando era el mes de Ramadán, las tortillas y todo eso. Y además hay unos vídeos bastante buenos, que ya lo veréis, que es la convivencia en sí de personas que no se conocían, han llegado a convivir durante 7 meses con comida, dormir y hablar entre ellas de intimidades.
Detrás de cada una de estas familias hay una historia que nunca olvidarán los que han estado acompañándolos todo este tiempo. Sí, bueno, siempre llegan noticias, llega información de familias, sobre todo estos últimos días que, bueno, pues habéis visto que he querido estar ahí en primera línea apoyando a todas las personas que estaban ahí a pie de frontera, y al final pues llegan las historias, no sé, una por ejemplo muy significativa que le llegó a todo el equipo y que por supuesto le dimos máxima prioridad. Era una señora que tenía su hijo enfermo. La verdad es que fue muy emotivo porque la señora decía: mi hijo está ingresado en el hospital, tiene 3 años y yo tengo que pasar, aunque sea pues de la manera que sea, y si me tengo que tirar al mar y llegar. Entonces la señora estaba completamente emocionada. Y nosotros con la satisfacción de que ese día pudo pasar y pudo ver a su hijo. Ella decía: se va a morir mi hijo y yo no voy a poder verlo, y la verdad es que fue súper emotivo. Entonces, bueno, historias como esta, personas vulnerables, fue complicado porque la verdad es que detrás de cada familia, de cada persona, había historias y muchas de ellas eran muy duras. Pero es cierto que ahora con la vista atrás, es verdad que reaccionábamos al momento, pero ahora con la vista atrás es fácil ver el calvario que han pasado. Es decir, son personas que, y yo lo decía, y creo que se lo decía a las cámaras de televisión Melilla, son personas que se han quedado fuera de sus casas, fuera de sus ciudades, de sus países, alejados de su familia, muchas veces sin ningún tipo de comunicación con ellos, y todo eso en un contexto de pandemia mundial. Todo eso en un contexto de crisis sanitaria internacional, de un COVID que no paraba de transmitirse, un COVID que se ha llevado muchísimas almas de nuestro país, pero en general del mundo entero, y en todas esas circunstancias, fuera de sus casas, alejados de sus familias, ¿no? Yo ahora pensando que le podría pasar a uno, se pone uno nervioso, ¿no? Porque ciertamente han vivido un auténtico calvario. Yo voy a recordar, y no se me olvidará jamás, un momento en el que llegaban las familias al cementerio. Yo soy padre de 2 criaturas, una de 4 años. Recuerdo aquella noche en la que la lluvia calaba a estas familias, y entre esas personitas estaba una niña pequeña de 4 años, mojada, entera, casi temblando, llegando al cementerio. Recuerdo esa escena de una forma que no se me olvidará jamás, y es ver a una criatura de 4 años mojada porque no tenía opción ninguna en ese momento. Es decir, ver a su madre en ese momento, porque estaba con la madre nada más esta criatura, llegando al cementerio porque no había otra opción. Es decir, no recuerdo exactamente cuál era el origen, es decir, de dónde provenían. No podía ser de Marruecos en ese momento si no estaban en la ciudad, pero llegó un momento en el que se vieron en las circunstancias de estar deambulando por la calle. Y esa escena no se me olvidará jamás. Es una escena en la que no podemos permitirnos cualquier país civilizado. O sea, somos una civilización en la que prestamos una asistencia a nuestros animales que muchas veces desearían muchos humanos. Muchísimas historias. Había una mujer, por ejemplo, Samira, le ha ayudado muchísimo una compañera mía. Era una mujer que tenía una niña en proceso de operación. Ella tenía una bebé que ya venía de Málaga con una bebé, entonces se quedó aquí encerrada. Nosotros cuando cogimos a Samira, la angustia de ella no era la bebé en sí, sino era la niña que se tenía que operar. Y era que yo me quiero ir a mi casa, que yo me quiero ir a mi casa. Ella cuando se entera que sale la primera tanda, fue de las primeras mujeres que vino con su bebé, no le interesó ni carro, ni le interesó nada. Ella simplemente quería salir. Nosotros muchísimas veces nos hemos enfadado con ella, mira, no hagas eso porque tienes un bebé, y decía ella, es que mi hija se va a operar, no sé si la voy a ver viva o no la voy a ver viva. Tanto ella como muchísima gente, ha sido una odisea. Otra que se llama Fátima, que bueno, Fátima era simplemente que le llegue la insulina a su padre, porque ella trabajaba aquí, mandaba dinero, pero en ese momento no hay trabajo, estamos confinados, ¿cómo lo hacemos? Pues la mujer muy angustiosa, y yo sí que me acuerdo un día que ella coge el teléfono y dice a su madre, mamá, saca el oro y véndelo, si lo puedes vender, véndelo, porque claro, su padre requería de una medicación, y esa historia sí que te llegan al alma, que dices, ¿qué hacemos con estas personas? A nosotros como personas anónimas podemos ayudar en comida, en pañales, en enser y todo eso, pero en dinero no se ha podido ayudar, porque claro,
no era, o sea, no se podía llegar a un dinero y mandarlo, mira, a todo el mundo, porque muchísimas necesidades en Marruecos y estaban aquí encerrados. Después de meses de negociaciones, la delegación del Gobierno confirma la apertura de la frontera para todos aquellos que de forma voluntaria quieran volver a sus casas. Tras esta noticia, las familias que así lo requisieron se prepararon para su regreso. ¿Se sintieron en Contentísimas, todo el mundo. Yo siempre te voy a hablar de Fátima porque Fátima he tenido con ella un cariño bastante grande porque la hemos conocido desde un principio aquí y siempre estaba conmigo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me siento y digo, Fátima, que va a abrir la frontera, me dicen, no me lo creo, no me... O sea, la mujer en plan, no te cachondees de mí, que le dije, Fátima, que te lo juro, que han dicho que se va a abrir la noticia. Pues la mujer era, búscame una maleta grande, que tengo ropa toda tirada, que la necesito, porque claro, había llevado juguete para sus hijos, que hacía, claro, 6 meses, criatura de 2 años y de 3, pues era juguete, era ropa, y la mujer pues se volcó en locura, se abre, por fin, vamos a ver nuestros familiares. En este lugar, cerca de la frontera, están las familias esperando para pasar a Marruecos. Nos hemos encontrado con muchos sentimientos y sobre todo todos emocionados para poder abrazar a sus familias. ¿Qué sensación tuvo cuando en el primer momento llegó aquí y se encontró con esta situación? حسينا بشويه ديال الحرج بصراحه الله وبقى فينا الحال. كان شويه د الرواج، كان كلشي خدام، كان كلشي الحمد لله واكل وشارب. المليليه عايشه مع المغرب عايش مع المليليه. من تسدات حسينا بواحد تصدمنا، كما تنقولوا تصدمنا. Pues dice que se ha quedado un poquito así como enfadado, como angustiado, en el sentido que tenía la frontera abierta para entrar y salir y el trabajo fluir. Cuando le dijeron que estaba cerrada se quedaron así traumatizados, más bien traumatizados. Durante todo este tiempo que ha vivido en esta ciudad, ¿cómo lo ha pasado? يقصح شويتو ري مع ثم غاثين وديهات خرق غاري تجي قمر غاس 5 شهور ما 6 شهور الله يبارك فيك. Dice que cuando se quedó encerrado, pero claro, como al tener amigos estaba, dice, pero el dolor es que, o sea, él tiene una niña que no la conoce, que ya tiene 5 meses. Entonces, claro, ahora mismo va a salir el hombre pues para conocer a su hija. Entonces, claro, él dice que la vivencia, como todo el mundo, traumatizado y todo eso, un poquito el haraj, yani traumatización, eso es lo que no ha pasado a todo el mundo. Por lo tanto, me imagino que ya contento, feliz de poder estar con su familia, con su trabajo, su... Se le nota que está. نشينا بونتا ومن بعد والو نترجى خير دراغن والو من بعد لهم يدو يسيقوا في قاعدين اللي عاود نعاود بونتا شن بلوكا. Se ha apuntado no sé cuántas veces, 4 veces, dice, y ahora están bloqueados porque no sabe si va a salir o no va a salir, ahora están esperando si que han salido la lista para poder salir, entonces por eso están aquí, que no sabe la situación como está ahora con ellos. ناني صافخش دناغ ودريغين ومن بعد دوسي غدك ندير ليستو فين والو عاوتاني يروح بونتا خديه رخصو قام ثم ديت شدي فوش تدانيتي سيخ فخورة وطفيخ. Que no sabe si va a salir o no porque se ha apuntado en comisaría, han venido, o sea que están en el sentido, si se han apuntado en comisaría el listado tiene que estar allí, a lo mejor que el listado no, a lo mejor هذا الليستة عاد يفر. دني غاس نتفهمي؟ ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بصراحة المعاملة تعاملوا معنا مزيان، ما كنكروش الخير، تعاملنا مع كما تنقولوا حنا الناس ماشي كلشي بحال شي تلقى مزيان شي تلقى خايب، الحمد لله ما لقينا حتى شي مشكل الحمد لله. Dice que la verdad que la gente se lo han tratado bien, que sí que siempre ha podido de ver actos raros, pero dice que por lo normal lo han tratado todo muy bien, que han comido y han vestido y bueno, que estaban bien. Ahora que se marcha, ¿qué le espera? Me imagino trabajo, familia, que no... أنا عندي الخدمة ديالي في المغرب، أنا كنخدم في شي الحفلات وعندي الوالدة عيا وما كانش الوالدة والله ما نخرجش أنايا. أنا الأصل ديالي مزوج هنايا مغربية عندها الوراق ديالها كلشي، الحمد لله ما نشوف غير ديك الوالدة ديالنا ونتمنى من الله ترجع الأمور كما كانت إن شاء الله.
Dice que quiere que vuelva la situación tal como estaba y lo único que en este momento él quiere salir para ver a su madre porque está un poquito enferma, pero él está casado aquí con su mujer que tiene documentación y todo eso, pero la salida de él es porque su madre está un poquito mala. Estos meses aquí en nuestra ciudad. Bien con mi hermana, alhamdulillah. سعدت مليح تقضين غرخة زعما todo bien, alhamdulillah. Hasta el momento, ¿qué familia tenéis allí en Marruecos? Mi padre, mi familia, mi hermano, todo está en Marruecos. ¿Cómo fue el día en que os sorprendió esta situación? Bien. Me imagino que bastante duro, ¿no? Sí, mucho. Pero bueno, ahora feliz, ¿no? Alhamdulillah, estamos feliz. Me deja mi hermana, está llorando mucho por mí. Que va así. Alhamdulillah. Pues me alegro. Yo he estado en casa. Digo, es lo que hay. Lo único que quiero es irme a mi casa, no quiero nada. De Melilla no quiero nada. Aquí no hay nada, ni quiero nada. Si había algo, había, pero ya no. Quiero que abra la frontera y me voy a mi casa. Lo único que yo quiero. ¿Ha estado usted aquí sola? ¿Ha podido estar aquí sola, sin nadie? No tengo aquí a nadie, ni familiar, ni nadie. Lo único que he encontrado es una persona. Gracias a ella me ha cogido en su casa. Y ahora ya no puede más. Que llevo con ella más de 6 meses en su casa. ¿Qué te va a coger 6 meses en su casa? Nadie puede hacerte ese favor. Estás en Plaza Toro, te tratan mal. ¿Qué vamos a hacer? Pues queremos nuestra casa. Queremos que nos abran las fronteras y nos vamos, no queremos nada más. Me imagino que allí le estarán esperando su familia, ¿no? Sí, tengo mi madre, está mal. La única persona que tengo en mi vida es a mi madre. Quiero verla en vida, no quiero que me llame y me diga, no, que tu madre ya se ha ido. Ya está, yo no quiero nada más. Que abran la frontera, me voy en mi casa. No quiero nada. Y ahora se ha ido ahí, que te he hecho ya queda aquí el domingo. Ella no tenía dónde ir. Y yo tengo hijas, no puedo acogerla. Ese es el problema. Y ahora no lo sé qué va a pasar y no lo sé. Y hasta la gente que está esperando, no lo sé, todas esas cosas ya pasan. Porque no español poco, nada más que no mucho. Vive aquí que un poquito no sabía hablar mucho. ¿Cómo fue la situación de ella? Tirarla a la calle, que no puedo. ¿Dónde dejar? ¿Dónde has estado durante todo este tiempo aquí en la ciudad? ¿Con algunos amigos? ¿En casa de alguien? ¿Dónde has estado? Sí, con alquiler. Yo hacía alquiler primero a la Plaza de Toro, eso. Pero no vale eso, gente señora, y luego cambia esa cosa no vale y hacer alquiler, pero alquiler no vale para nada, no tiene papel, no tiene nada, no tiene ni trabajo, ni papel, ni nada, no tiene nada señora, no tiene. Ay, tranquila. Sí, ahora tienes que estar feliz, que ahora tu familia sí, ya... Estoy feliz. Es normal que una se emocione en estos momentos. Sí, te vas sufriendo con un país, no tiene ni papel, ni familia, ni trabajo, ni casa, ni nada. Te vas sufriendo mucho, señora, no vale eso. Mejor mi país, mejor mi familia, ya está. Claro. No me prefiere eso, eso no significa nada, eso nada, señora. Mejor mi país. Estar con los tuyos y demás. Has estado aquí sola, ¿no? Sí, estoy sola, señora. Bueno, pues dentro de nada seguramente pasarás y podrás disfrutar y abrazar a tu familia. Sí, inshallah, sí, vale, señora. Estoy encantada ahora, estoy... أنا فرحانة بزاف, sí, para salir.
Una vez concluidas las repatriaciones programadas por ambos gobiernos, la ciudad intenta volver a la normalidad, sin olvidarnos de seguir atentos tanto a la situación migratoria como a la pandemia que estamos viviendo. Es decir, la migración para nosotros no es algo nuevo. La ciudad lleva intentando aportar, ¿no?, a las soluciones desde hace ya mucho tiempo. Somos, si no junto a Ceuta, ¿no?, de las ciudades autónomas o comunidades con frontera con un país tercero. Y eso genera una tensión migratoria que probablemente la de Melilla sea una de las más importantes que tenemos a nivel internacional. Es decir, la diferencia digamos, económica entre ambas partes es tan grande que muchas veces lo que hace es generar, ¿no?, una inercia migratoria que es muy difícil de controlar y muy difícil de gestionar. Por eso nosotros no somos nuevos. Ahora, eso sí, gestionar la migración en una situación como la que tenemos a día de hoy, con el COVID, con los contagios, con el susto de todo el mundo en el cuerpo, ¿no?, de estará o no contagiada, habrá un riesgo con estas personas, con en lo que se refiere a nosotros como ciudadanos melillenses. Pensemos que si es compleja para Madrid, sin ser, bueno, sí tiene una frontera internacional que es Barajas, pero estamos hablando de una diferencia económica que lo que hace es hacer más dura, ¿no?, esa situación o ese contexto de migración. Pues imaginemos Melilla, con mucho menos recursos, con muchas más limitaciones materiales y espaciales, que lo que hacen es hacer esto, alcanzar un grado de complejidad altísimo, en el que incluso con la limitación de fronteras que tenemos para dentro de nuestro país poder repartir la carga, o sea, no es fácil de gestionar, y estamos haciendo unos esfuerzos que yo creo que en ocasiones o en muchas de las veces podría ser muy representativa para otros países que tienen esos problemas. Es decir, Melilla está haciendo, y su pueblo, un esfuerzo grandísimo, muy grande, y eso no se puede obviar por parte de las instituciones estatales y de las instituciones internacionales, como es la Comunidad Europea. Melilla tiene una situación, y Ceuta también, muy específica y una situación muy compleja, y estamos siendo capaces por el momento de gestionarlo sin que haya una tensión social que pueda suponer un riesgo de estabilidad. Situación complicada, digamos que ha sido el elemento caracterizador de la realidad de estas personas a lo largo de estos meses, desde el mes de marzo, ¿no? Bueno, han salido muchas personas, han salido en total cerca de 900, entre las que han salido en estos momentos, más los que salieron en aquel mes de mayo, creo que fue la primera salida, una de las primeras salidas, creo que sí, que fue el mes de mayo. Bueno, pues entre eso habrán salido cerca de 900 personas, 900 personas que han podido volver a sus casas, que han podido volver a sus hogares, pero aún sigue habiendo un número importante de migrantes en nuestra ciudad, muchos que no se han querido ir, muchos que no se podían ir directamente. Bueno, la situación ha sido muy compleja, pero sigue siendo totalmente complicada, ¿no? Porque seguimos teniendo todas estas personas a las cuales tenemos que seguir dándole cobijo, y sobre todo en este nuevo escenario de los meses de octubre, noviembre, donde la segunda ola del COVID está más que presente en la realidad de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, más que hacer balance de una situación pasada, es comentar una situación indeterminada, ¿no? Es decir, seguimos en ese mismo escenario, con algunos cambios, algunas modificaciones en nuestra realidad. La Plaza de Toros se ha desahogado un poco, pero ni mucho menos el 50% de las personas que había dentro. Ahora estamos trabajando en ese mismo sentido, en desahogar la Plaza de Toros, con el objetivo de cerrarlo cuanto antes. No es el lugar para que estén las personas de forma continuada, era un recurso extraordinario y excepcional, y ese es el sentido que se debe tener la Plaza de Toros, y debe volver, bueno, para una instalación municipal para el uso y disfruto de los melillenses, ¿no? Por eso le decía que comentar una situación pasada no, sino una situación actual que todavía no ha terminado, que esperemos que termine pronto, y que trabajamos para que la vida de todos, de ellos y de las nuestras, vuelvan lo antes posible a lo más cercano a la normalidad. Bueno, yo quisiera agradecer a todos los voluntarios de Cruz Roja Melilla por su esfuerzo, por su colaboración, tanto en los turnos de la Plaza de Toros, como también cuando se han cubierto la recogida de alimentos, etcétera, etcétera. Ha sido un trabajo
magnífico y la verdad es que hay que agradecer este trabajo de absolutamente todos los voluntarios. Quisiera hacer también una mención especial a una persona que, pese a sus circunstancias, la verdad es que no ha dejado de colaborar con Cruz Roja, y es Pepe García Zapata. Muchísimas gracias a todos. Esto funciona porque somos un equipo. Sí es cierto que ha habido bastantes gestos de solidaridad por parte de la gente, de particulares, pero también de empresas que han donado cantidades de ropa, que han donado comida. El Banco de Alimentos también ha jugado un papel fundamental en todo esto, el Comedor San Francisco de Asís. Es decir, ha habido muchas donaciones de alimentos, de ropa, de mantas, de comida, ha habido muchísimos gestos de generosidad, traductores que se han ofrecido voluntariamente, monitores deportivos que se han ofrecido, bueno, pues a darle unas clases, a jugar con ellos al fútbol, a traerles pelotas de balones de fútbol también para jugar en el ruedo de la Plaza de Toros. Ha habido una gran participación de la ciudadanía melillense y es cierto que en determinados momentos y determinados colectivos a los cuales se les había dado cobijo no han sabido responder a esa gratitud. La Plaza de Toros, los vecinos de la Plaza de Toros son testigos de ello. Yo les tengo que pedir disculpas por la situación que se han vivido muchos días, muchas noches en la Plaza de Toros. Es cierto que si no se hubiese habilitado el recurso de la Plaza de Toros, tendríamos a 550 personas en la calle. Es decir, esa era la alternativa, también hay que ponerlo en contexto. Pero es cierto que muchas veces, muchísima gente, principalmente lo voy a decir, las mujeres, han mostrado muchísima gratitud, un comportamiento absolutamente excelente y han sabido que la situación era muy difícil para nosotros, pero también para ellos y que entre todos teníamos que salir de eso, ¿no? Otros colectivos, oye, pues más determinados o más conflictivos, es verdad que no han demostrado esa gratitud, pero aún así la ciudadanía melillense se ha comportado con la altura que le caracteriza. La ciudad, pues seguramente dependería de las experiencias de cada uno, porque igual que los tenemos que migrantes que en ese momento pues daban las gracias, agradecían al pueblo de Melilla, también hubo una declaración, ¿no? que no apuntaba en esa línea, pero yo creo que la mayor parte sí es de la opinión de que hemos sido ejemplares. Hemos sido ejemplares indistintamente del marco ideológico en el que se mueve cada uno, porque somos humanos y eso al final prevalece. Cuando uno ve la situación y la realidad que vive una familia, no pone el prisma o digamos la capa esa, ¿no? ideológica, que muchas veces nos limita y nos hace difícil ver, ¿no? situaciones de compromiso o críticas, ¿no? de otras personas. Yo creo que nosotros, si yo en ese momento hubiera sido uno de los migrantes, probablemente estaría agradecido por las ayudas y la asistencia que el pueblo de Melilla ha dado a todas estas personas. Porque ¿cómo la conoció usted como para tenerla en su casa? Y ha venido aquí y cuando quiera salir no deja pasar. Bueno, que te he hecho un favor nada más. Durante todo este tiempo que ha vivido en esta ciudad, ¿cómo lo ha pasado? بصراحة المعاملة تعامل معنا مزيان ما كنكروش الخير تعاملنا مع كما تنقولوا حنا الناس ماشي كلشي بحال شي تلقى مزيان شي تلقى خايب الحمد لله ما لقينا حتى شي مشكل الحمد لله. Dice que la verdad que la gente se lo han tratado bien, que sí que siempre ha podido ver actos raros, pero dice que por lo normal lo han tratado todo muy bien, que han comido y han vestido y bueno, que estaban bien. Con más de 900 personas que han abandonado nuestro país, se cierran las repatriaciones que ambos gobiernos pusieron en marcha hace unas semanas con la intención de devolver a las familias que se quedaron en Melilla sin poder retornar a sus hogares. Pues nada, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no ha quedado ninguna persona que haya manifestado su voluntad de querer retornar
a su país de origen y que no haya podido hacerlo. Por lo tanto, con el retorno, con la repatriación del día 6 de octubre, pues ya finalizamos todos los retornos voluntarios que pues quisieron darse en la ciudad de Melilla, y por lo tanto no se prevé, por lo menos a corto plazo, que haya ningún otro, por la sencilla razón de que bueno, pues pusimos a disposición todos los medios, los mecanismos pertinentes y que estuvieron a nuestro alcance para que ninguna persona se quedara aquí en Melilla atrapada sin poder volver a su país. Hoy en nuestro programa Suplemento hemos querido acercarles la situación vivida por estas familias marroquíes en nuestra ciudad que no pudieron pasar a su país, así como también por las negociaciones que llevaron a cabo tanto el gobierno central como el gobierno local para atender a estas familias.